Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a su canal de Bioquímica 1. Esta vez les hablaremos acerca de los ácidos nucleicos. Después de haber analizado los carbohidratos, lípidos y proteínas, nos queda esta última. Hasta mediados de los años 40 había fuertes controversias sobre la naturaleza química del material hereditario. Si alguna biomolécula podría ser candidata a ser el material genético, estas eran las proteínas, con su estructura tan compleja y variada, moléculas tan simples y repetitivas como los ácidos nucleicos no eran candidatos idóneos como portadores del material genético. Esta controversia fue resuelta hasta la década de los 40 mediante dos brillantes experimentos. En 1928, Frederick Griffith descubrió el llamado fenómeno de transformación por neumococos, que se distingue en dos tipos de neumococos. Los neumococos de tipo R, rugoso, forman colonias de aspecto rugoso sobre un medio sólido y son poco virulentos. Los neumococos de tipo S, liso, forman colonias de aspecto liso y brillante sobre un medio sólido. Se caracterizan por poseer una cápsula de polisacáridos en la superficie celular que las protege del sistema inmunitario del huésped y provocan infecciones que matan al animal aproximadamente en 3 o 4 días. Griffith concluyó que un factor de transformación había sido transferido de los neumococos S muertos a los neumococos R vivos. Este factor de transformación convirtió a los neumococos R en neumococos S con la cápsula de polisacáridos que se les hace letales. Así, en 1944, Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy trataron de identificar el factor de transformación que debía encontrarse en los neumococos S muertos por el calor. Para ello, trataron los neumococos S muertos por calentamiento con detergente para obtener un lisado celular, un extracto libre de células que contenía el FT. Este lisado contiene, entre otras cosas, el polisacárido de la superficie celular, las proteínas, el ARN y el ADN. En los neumococos S, sometieron al estado de diversos tratamientos enzimáticos e inyectaron en ratones los neumococos de tipo R vivo junto con una fracción de lisado modificada enzimáticamente. Los resultados de los experimentos fueron arrojados en las siguientes tablas y se concluyó que en esta serie de experimentos la naturaleza química del factor de transformación de la información genética capaz de convertir neumococos R en neumococos S era un DNA y no una proteína como se sospechaba en aquella época. A lo largo de este video, como lo hemos hecho al comienzo, exploraremos más cómo se descubrió la estructura de doble hélice del ADN con el trabajo de James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin y otros investigadores. Ahora hablaremos de los componentes del ADN. Pero para hablar de esto, es necesario conocer el trabajo del bioquímico Phoebus Levene y otros. Los científicos del tiempo de Watson y Crick sabían que el ADN se componía de subunidades llamadas nucleótidos. Un nucleótido está formado por un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una de 4 bases nitrogenadas, que es la adenina, la timina, la guanina y la citosina, cada una representada por su primera letra en mayúscula. Las bases de citosina y timina, que solo tienen un anillo, se llaman pimidinas, mientras que las bases de adenina y guanina, que tienen 2 anillos, se llaman purinas. Los nucleótidos del ADN forman cadenas unidas por enlaces covalentes, los cuales se forman entre el azúcar desoxirribosa de un nucleótido y el grupo fosfato del siguiente. Este arreglo resulta en una cadena altamente de grupos desoxirribosa y fosfato en el polímero ADN, estructura conocida como esqueleto azúcar-fosfato. También cabe mencionar la
las aportaciones o más conocidas como las reglas de Sharp. Otra pieza clave de la información relacionada con la estructura del ADN la proporcionó el bioquímico austriaco Erwin Schargraf. Schargraf analizó el ADN de diferentes especies y determinó su composición de bases amina, timina, citosina y guanina. Este científico hizo varias observaciones claves, como que la amina, la timina, la citosina y la guanina no se encontraban en cantidades iguales, como algunos modelos de esa época hubieran predicho. También que la cantidad de bases variaba entre especies, pero no entre individuos de la misma especie. Y por último, que la cantidad de amina siempre era igual a la cantidad de timina, y la cantidad de citosina siempre era igual a la cantidad de guanina. O sea, la amina siempre será igual a la timina y la citosina será igual que la guanina. Estos descubrimientos, llamados reglas de Schargraf, resultaron cruciales para el modelo de Watson-Crick de la doble hélice del ADN. A principios de la década de 1950, el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico-francés Crick propusieron su famoso modelo de la doble hélice del ADN. Fueron los primeros en cruzar la línea de meta en esta carrera científica, en la que otro como Linus Pauling, quien descubrió la estructura secundaria de las proteínas, también trataban de encontrar el modelo correcto. En lugar de realizar nuevos experimentos de laboratorio, Watson y Crick principalmente recolectaron y analizaron fragmentos de información existente y los juntaron de forma novedosa y reveladora. Algunas de sus pistas más importantes sobre la estructura del ADN fueron productos del trabajo de Rosalind Franklin, una química que trabaja en el laboratorio del físico Maurice Wilkins. Franklin era una experta en una poderosa técnica para la determinación de la estructura de moléculas, conocida como cristalografía de rayos X. Cuando la forma cristalizada de una molécula como el ADN se expone a rayos X, los átomos en el cristal desvían algunos de los rayos y forman un patrón de difracción que da pistas sobre la estructura de la molécula. La cristalografía de Franklin dio a Watson y Crick importantes pistas sobre la estructura del ADN. Algunas de estas provenían de la famosa imagen 51, una imagen de difracción de rayos X del ADN sorprendente y extraordinariamente clara que produjeron Franklin y su estudiante de posgrado. Arriba, en esta imagen, se puede mostrar un ejemplo moderno del patrón de difracciones que producía el ADN. El patrón de difracción en forma de X de la imagen de Franklin le surgió a Watson una estructura helicoidal de 2 cadenas para el ADN. La estructura del ADN representada según el modelo de Watson y Crick es una hélice dextrógira de doble cadena antiparalela. El esqueleto del azúcar fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran en el interior y forman pares unidos por puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las cadenas de ADN. En el modelo se observan los átomos de naranja y rojos que indican los fosfatos del esqueleto del azúcar fosfato, mientras que los átomos azules en el interior de la hélice pertenecen a las bases nitrogenadas. El ADN de doble cadena es una molécula antiparalela, lo que significa que se compone de 2 cadenas que corren uno junto a la otra, pero en direcciones opuestas. En una molécula de ADN de doble cadena, el extremo 5, el que termina con un grupo fosfato de una cadena, se alinea con el extremo 3, el que termina con un grupo hidroxilo de su pareja y viceversa. En el modelo de Watson y Crick, las 2 cadenas de ADN giran una alrededor de la otra para formar una hélice dextrógira. Todas las hélices tienen direccionalidad, que es una propiedad que describe cómo se orientan los surcos en el espacio. La torsión de la doble hélice del ADN y la geometría de las bases
crea un hueco más amplio llamado surco mayor y un hueco más estrecho llamado surco menor, que ocurren a lo largo de la molécula, como se muestra en esta figura. Estos dos surcos son importantes, ya que son los sitios de unión para las proteínas que mantienen al ADN y regulan la actividad del. En el modelo de Watson y Crick, las dos cadenas de doble hélice del ADN se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de cadenas opuestas. Cada par de bases forman un peldaño en la escalera de la molécula de ADN. Los pares de las bases no se forman por cualquier combinación de bases. Por el contrario, si hay una adenina en una cadena, debe de estar emparejada con una timina en la otra y viceversa. Del mismo modo, una guanina en una cadena siempre debe de tener una citosina como compañera en la cadena opuesta. Estas correspondencias entre amina, timina, guanina y citosina se conocen como pares de bases complementarias. El emparejamiento de bases explica las reglas de Shafran, es decir, por qué la composición de amina siempre es igual a la de timina y la composición de citosina es igual a la de guanina. Donde hay una amina en una cadena debe haber una timina en la otra, y lo mismo es cierto para guanina y citosina, puesto que una uina grande, amina o guanina, se empareja siempre con una pirimida pequeña, timina o citosina. El diámetro de la hélice es uniforme de aproximadamente 2 nanómetros. Aunque el modelo original de Watson y Crick propuso que existían dos puentes de hidrógenos entre las bases de cada par, hoy sabemos que guanina y citosina forman un puente adicional, tal como los pares de amina-timina forman dos puentes de hidrógeno en total, mientras que los pares de guanina-citosina forman 3. La estructura del ADN abrió la puerta para entender muchos aspectos sobre la función de este mismo, como la forma en la que se copia y la forma en la que la célula utiliza la información que contiene para hacer proteínas. Como lo vimos a lo largo del video, el modelo de Watson y Crick marcó el comienzo de una nueva era de descubrimientos en la biología molecular. El modelo y los descubrimientos que permitió forman los cimientos de una gran parte de la investigación de vanguardia actual en biología y biomedicina.